Bueno, este es una breve introducción al diálogo, al tema al que vamos a conversar, y de alguna manera nos va a permitir el tener una mirada común y poder, bajo este entendimiento común, empezar a construir, a intercambiar ideas y a buscar soluciones. Vamos a conversar durante mi presentación unos 15 minutos, de alguna forma primero para coincidir y hablar el mismo lenguaje para poder comprendernos. Después vamos a esbozar cuál es el problema de la resistencia a los antimicrobianos, pero desde esta perspectiva planetaria, para el planeta. Y por último, vamos a tratar sobre dónde están estas posibles soluciones que esperamos que se puedan profundizar durante el diálogo subsiguiente. Antes de comenzar, tengo que mencionar que los contenidos de la presentación se inspiran en este comentario que les invito a leer y a conocer en profundidad. Es un comentario bien escueto, bien al punto, y ya verán qué ideas tan interesantes nos muestran. Comencemos, pues, ¿no? a hablar el mismo lenguaje. ¿Qué es lo que estamos entendiendo por salud planetaria y qué entendemos por resistencia a los antimicrobianos? Salud planetaria. Este concepto es el que reconoce los vínculos que existen entre los ecosistemas, la biodiversidad y la salud y el bienestar de los seres humanos. Es decir, estamos hablando en un concepto mucho más amplio del que normalmente conversa la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que son los sistemas de salud, una salud, ¿no? En este momento estamos hablando con una mirada mucho más amplia, la salud planetaria. Y resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Resistencia a los antibióticos, conocemos que es una crisis de máxima urgencia de salud global, ¿no? Así lo reconoce el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Ghebreyesus. Y sabemos que consiste simplemente en que los antimicrobianos dejan de ser efectivos para tratar las bacterias que causan infecciones en las personas. Bacterias fundamentalmente, pero también pueden ser virus, resistencia a los antivirales, hongos, resistencia a los antifúngicos, o parásitos, resistencia a los antiparasitarios. Es decir, todos los microorganismos. Por eso lo llamamos resistencia a los antimicrobianos, resistencia a aquellos medicamentos que sirven para curar infecciones producidas por microbios. Este es el lenguaje común que vamos a utilizar, bien sencillo para todos. Ahora vamos a entrar en la profundidad. ¿Cuál es el problema de la resistencia a los antimicrobianos desde el punto de vista del planeta, para el planeta? Claro, no podemos dejar de empezar a abordar este tema viendo el impacto que tiene sobre nosotros mismos, sobre las personas, sobre los seres humanos. Y en este sentido, tenemos algunos datos que nos ayudan a comprender cada vez mejor este impacto. Tenemos estimaciones, necesitamos datos más confiables, más exactos, pero las estimaciones hoy ya nos dicen que se calcula que para el año 2019, son estimaciones que corresponden a ese año, en el planeta hubo aproximadamente 5 millones de muertes asociadas a la resistencia a los antimicrobianos y 1.3 casi millones de muertes directamente atribuibles a la resistencia a los antimicrobianos. Esto nos está diciendo el impacto que tiene la resistencia a los antimicrobianos en nuestra salud, en nuestras vidas, y muchas de estas muertes se podrían evitar. ¿Y dónde suceden estas muertes? No estamos hablando a nivel global, pero exactamente dónde en el planeta. Y datos de ese mismo estudio, de esa misma estimación, nos habla que la inmensa mayoría de esta carga de enfermedad, de estas muertes, se producen en aquellos lugares del planeta, en aquellas regiones donde hay más países de bajos ingresos o de medianos bajos ingresos. Es decir, es un problema que está íntimamente relacionado con el desarrollo y la pobreza. Eso es también importante para tenerlo en cuenta cuando miremos hacia las soluciones. Y este problema es un problema dinámico. Dije 2019, ¿por qué? Porque seguramente este problema sabemos que está evolucionando, que se va a agravar, que va a empeorar,
y se va a empeorar por una multitud de factores adicionales, como las migraciones, la globalización, el cambio climático, la crisis climática y también, como no, por el impacto de la pandemia, recientemente la pandemia de la COVID-19. Todos estos factores hacen que se agrave la resistencia a los antimicrobianos. Podríamos hablar más, pero el tiempo nos apremia, ¿no?, para llegar a ese diálogo, y vamos a continuar. Hemos hablado, por una parte, que este problema de la resistencia a los antimicrobianos afecta a aquellos países que están más demorados en el desarrollo, de manera que hay una relación también íntima entre contener, mejorar la resistencia a los antimicrobianos y ser capaces, como planeta, de alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. Hay una interacción, hay una relación clara, no solamente con el número 3, que es el que tiene que ver con salud, pero también con hambre, con pobreza, con comercio justo y con otros más, ¿no? Importante esa relación entre resistencia a los antimicrobianos y desarrollo. ¿Y por qué? De alguna forma sabemos que esta resistencia a los antimicrobianos, que sucede en diferentes ámbitos a nivel de microorganismos, se transmite de manera muy eficiente a lo largo del ecosistema. Y aquí, además de esa transmisión que es eficiente entre personas, con el medio ambiente, en el mundo también animal, en el mundo vegetal, hay que hablar, cada vez hablamos más de esta transmisión de elementos genéticos móviles, es decir, la resistencia. Estamos empezando a comprender que está en una parte específica de la codificación genética de estos microorganismos y que estos elementos van a ser mucho más eficientes para poder ser transmisibles o transmitirse también entre especies bacterianas, entre diferentes formas que nos van a hacer que sea un problema mucho más difícil de caracterizar y de abordar, ¿no? Cada vez sabemos más, igual necesitamos conocer más y comprender mejor, ¿no? Y vamos a hablar ahora del impacto que tiene esta resistencia a los antimicrobianos, ¿no?, en los sistemas biogeoquímicos. Igual, vamos simplemente a esbozar las ideas, porque hemos dicho los antimicrobianos, los antibióticos se encuentran en el planeta y tienen un efecto importante también en el sistema ecológico, con diferentes mecanismos, la producción de de gases tóxicos, como el óxido nitroso y los nitritos, y que además tienen efectos en la zona crítica del planeta, cuando se encuentran en el suelo, en el aire, en el agua, en las rocas. Todos estos antimicrobianos que están en el ambiente y la resistencia que les acompaña tienen un impacto en la salud planetaria. Y como ejemplo, para ilustrarles, aquí es un dato sobre las concentraciones de antibióticos en ambientes acuáticos seleccionados, una publicación reciente en el que se estudia y se conoce, igual cada vez más, este es un ejemplo, pero hay más, se conoce cómo se pueden encontrar estos antimicrobianos en diferentes fuentes de agua. En aguas, miren, la más importante, el agua de superficie que está contaminada por residuos industriales. Este es el más importante, seguido por el agua que proceden los efluentes de los hospitales. Después, por los residuos, los desagües municipales, si no están tratados. Y si están tratados, disminuye esa concentración de antimicrobianos, los ríos y el mar. Y lo más importante es que las concentraciones de estos antimicrobianos pueden ser suficientes para inducir resistencia a los antimicrobianos, para seleccionar aquellas bacterias que son resistentes a los antimicrobianos. Importantísimo tener esta mirada hacia la contaminación ambiental por antimicrobianos, ¿no? Bueno, podrían decir, pero realmente, ¿qué importancia tiene esto? ¿Son los antibióticos? Bueno, sí, pueden producir resistencia, pero ¿qué efecto tiene en la salud de las personas? ¿Cuáles son estos microorganismos que son resistentes y que tienen importancia clínica? ¿Cómo podemos saber cuál es el efecto? Pues en la Organización Panamericana de la Salud, en Latinoamérica y en el Caribe, los países suman esfuerzos para monitorear cuál es la resistencia a los antimicrobianos y lo monitorean a través de los laboratorios clínicos, los laboratorios nacionales de referencia que se unen y ponen los datos juntos para tener
una mirada acerca de lo que está sucediendo en la región de las Américas, en Latinoamérica y el Caribe. Y este es un pequeño ejemplo de los datos, hay más, están disponibles, pero es uno de los patógenos que más nos preocupan. Se llama Klebsiella pneumoniae, es un patógeno que produce infecciones en los hospitales muy graves, especialmente aquellas cepas que no son sensibles a los antibióticos casi de última generación, que son los carbapenémicos. Estas infecciones son prácticamente intratables, ¿no? Y estamos viendo cómo la región, si ven abajo la historia desde el 2009, se va cada vez coloreando y haciendo más intensa esta resistencia a los antimicrobianos. Esta es la perspectiva desde salud humana, pero también sabemos que este mecanismo de resistencia, ¿se acuerdan que les hablé al principio de enzimas o de genes que son los que ocasionan las resistencias? En este caso estaríamos hablando de unos específicos que se llaman carbapenemasas. Pues estos mecanismos se encuentran diseminados en reservorios ambientales. Cada vez sabemos más, es decir, estos mecanismos de resistencia que producen complicaciones y muertes en los hospitales, en las personas, también se encuentran diseminados en el medio ambiente. Se pueden detectar en diferentes ambientes. Ahí tienen mayor información y también la referencia para que puedan conocer más, no solamente en el medio ambiente, sino también en nuestras mascotas, que son animales de compañía que están compartiendo de manera muy cercana el ecosistema con las personas. También ahí encontramos estos mismos mecanismos de resistencia. Bueno, sí, lo hemos visto en los hospitales, hemos dicho que es una bacteria que se transmite sobre todo en hospitales, lo hemos visto en el medio ambiente, lo hemos visto ahora en las mascotas. Y lo más preocupante es que se está empezando a ver este tipo de mecanismo en personas que acuden a los servicios de salud y que previamente no habían tenido contacto con estos servicios de salud. Es decir, que lo adquirieron en la comunidad. Es decir, que lo adquirieron o en contacto con el medio ambiente, con las mascotas o, como he dicho, con la comunidad, ¿no? De manera que estos mecanismos de resistencia ya se diseminaron y se encuentran en todo el planeta. Bueno, después de este panorama tan preocupante, vamos a pasar a analizar algunas oportunidades de soluciones. Y esto yo creo que debería ser de alguna forma el foco del diálogo, no solamente los problemas, sino también caracterizar estas soluciones posibles que podemos encontrar juntos. Bueno, hay soluciones, hay oportunidades, ¿no? Por ejemplo, en las estrategias de mitigación ambiental de estos antimicrobianos que se encuentran en el ambiente, ¿no? Hay que saber cómo eliminarlos, y de alguna forma también hay desafíos porque no tenemos estándares exactamente acerca de cuál sería esta concentración aceptable, si es que existe alguna, de antimicrobianos en el medio ambiente. Necesitamos un mejor desarrollo tecnológico para poder determinar de forma rápida estos residuos de antimicrobianos en el ambiente. Y, por favor, cuando esté tecnología para detectar y para contener y para, de alguna forma, limpiar el ambiente de residuos de antimicrobianos, esta tecnología debería ser accesible de manera global, ¿no? A todos los países del planeta, del mundo. Otro área de solución sería el desarrollo de nuevos antimicrobianos y etnofarmacología. Y esto es muy importante porque tenemos que conocer y reconocer que una gran parte, 7 de cada 10 de los antibióticos que fueron aprobados en los últimos años, entre el 81 y el 2006, derivan de productos vegetales naturales. Ahí está seguramente la solución o una de las soluciones al problema de la resistencia a los antimicrobianos. De manera que ese es un tema, y el otro es el desarrollo también de la etnofarmacología, ¿no? Esto implica el uso medicinal de las plantas y quizás sea una vía alternativa, de manera que está disponible, ¿no? Para controlar la resistencia a los antimicrobianos. Y esto tiene una relación muy cercana con estos conocimientos ancestrales que tienen nuestras comunidades en la medicina tradicional. Otro tema, igual dejamos para conversar y profundizar más adelante por aquellos expertos que conocen el tema. Y por último, quería dejarles, no por último, pero otro punto más, quería dejarles encima de la mesa para discutir
el rol que tienen los biofilms. Sí que este es un concepto más bien microbiológico, que supone que las bacterias no pueden estar aisladitas en el espacio, sino que tienen que estar sobre una superficie amigable para ellas, con nutrientes, con adhesinas, y que puedan de alguna forma proliferar y hacer la invasión en los seres vivos y crear la infección. Y este tema es muy importante porque se sabe que estos biofilms tienen un rol muy importante en la selección de estas bacterias resistentes, de manera que quizás mirando hacia los biofilms vamos a comprender mejor la génesis de la resistencia a los antimicrobianos, la selección de estos mecanismos de resistencia y quizás oportunidades para combatir esta resistencia a los antimicrobianos. De manera que necesitamos investigación, desarrollo y, fíjense, muy importante los biofilms en las infecciones hospitalarias. ¿Por qué? Porque muchas veces en los avances de la medicina moderna se ponen implantes, se ponen prótesis, diferentes dispositivos, catéteres, en los que en su interior, en su superficie, se crean estos biofilms donde se adhieren las bacterias. Muy importante para las infecciones asociadas a la atención de la salud, control de infecciones y higiene de las manos también, y higiene también del medio hospitalario, muy importante. De manera que es obvio que no solamente la respuesta está en los médicos, en los profesionales de la salud, en los tomadores de decisiones dentro del sistema de salud, sino depende de muchas disciplinas, de ecólogos, de científicos terrestres y marinos, de epidemiólogos, de economistas, economistas ecológicos y de la salud, microbiólogos, farmacólogos. Es decir, hay una miriada de profesionales que tienen que contribuir para llegar a esta solución y buscar una solución a resistencia a los antimicrobianos. Pero hoy es más importante que nunca el tener estas políticas internacionales, estos acuerdos que ayudan a los gobiernos a seguir un camino específico para combatir la resistencia a los antimicrobianos y para abordar diferentes problemas de salud. Por ejemplo, les traigo hoy también, que es el día señalado, ¿no?, de la política del día para que celebramos el enfoque de una salud, esta política que fue aprobada por el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud sobre una salud, en el que se aborda también el tema de resistencia a los antimicrobianos. Les animo a leerlas y de alguna forma a trasladarla a aquellos que toman decisiones a nivel político en los países para implementar estas medidas de manera integral con enfoque una salud. Y por último, quería mencionar todos los aportes y la solución que puede venir de la comunidad. La comunidad, los ciudadanos, son imprescindibles para encontrar esta solución. Tienen que tener este conocimiento para consultar a los profesionales de la salud y no automedicarse, ¿no? Este es un tema importante en el que todos tenemos que fortalecer este tipo de conducta para buscar respuesta a los problemas de infecciones, de fiebres, de malestar que suceden en las personas. Primer consejo, con el profesional sanitario y seguir las instrucciones que nos indiquen. Segundo, importantísimo, la adherencia a la vacunación. La vacunación es fundamental para prevenir infecciones, prevenir el uso de antimicrobianos, prevenir la resistencia a los antimicrobianos. Incluso frente a la COVID-19 sabemos que va a tener un impacto importantísimo en disminuir la resistencia a los antimicrobianos. La vacunación, muy importante. Prácticas adecuadas de higiene para la comunidad. También así se previenen infecciones. Aspectos sobre el manejo de los alimentos, inocuidad de los alimentos, la preparación, el consumo de los mismos y de la nutrición. Las personas con mejor nutrición, con la mejor nutrición posible, van a tener mejores defensas, mejor sistema inmunitario para defenderse de las infecciones. Un ejemplo también está en la lactancia materna, que protege a los bebés de infecciones en ese periodo tan delicado que son los primeros meses de la vida. Otro aspecto importante es el respeto por los conocimientos ancestrales, ¿no? Y tener en cuenta esta sabiduría, esta cultura en la que las comunidades también responden a las amenazas para la salud. Y un último mensaje:
los jóvenes y los niños son la clave para el futuro, de manera que resulta imprescindible trabajar con ellos, acercarnos a ellos para, de alguna forma, que se maneje este cambio de conducta, se cambie esta perspectiva para abordar el tema de resistencia a los antimicrobianos.